gerentes, directores de COE, compañeros. Voy a decir dos cosas. Lo bueno, si breve, dos veces bueno. En primer lugar, me quiero dirigir a los novatos. La mayoría somos veteranos y tenemos canas. A los nuevos, os digo bienvenidos. Los 200, 300 kilómetros que habéis hecho merece la pena. En día y medio vas a aprender lo que no aprendes en meses. En segundo lugar, a los compañeros del COE, de las diferentes comunidades autónomas, es una auténtica gozada trabajar con vosotros. Problemas que tenemos aquí los tienen allí. Estamos trabajando en muchas cosas y los resultados se verán. Aquí venimos a aprender y a aprender, y ellos siempre están dispuestos. Por ejemplo, el mentoring, el coaching, salió de unas jornadas y lo estamos implementando y seguiremos implementándolo. Tercera cuestión, una pequeña novedad, nos abrimos. No somos Narciso, que nos miramos en el espejo, en el lago. Yo quiero pensar que somos más como Arzac y Arguiñano cocinando y viéndoles todos y teniendo la mejor cocina del mundo. Por eso ya tenemos nuevos compañeros que vienen pues, de educación, la Fundación del Secretariado Gitano, etcétera, y queremos compartir. Entendemos que todos trabajamos y todos aportamos y todos aprendemos. Y por último, perdón por lo que hagamos mal, que seguro que son muchas cosas. Me corresponde presentar a Pablo Peñalver, que es el primer ponente que va a estar en el Foro 1. Pablo Peñalver os podría decir muchas cosas. Ya lo tenéis en Internet, si queréis lo veis. ¿Qué es Pablo Peñalver? No sé si habéis oído a Marian Rojas. Yo creo que es una persona vitamina. ¿La habéis oído? Estas personas que vienen y llenan y te cargan. ¿Qué es Pablo Peñalver? Pues un hombre del Renacimiento del año 2025. Hace muchas cosas. ¿Qué es Pablo Peñalver? Un maestro. Un maestro. Está en instituto, está en universidad, pero es un maestro. ¿Me entendéis, verdad, lo que quiero decir? ¿Y qué es Pablo Peñalver? Alguien que nos dice que emprender no es una opción. Yo estoy deseando que me explique qué significa esa frase. Y por último, Pablo Peñalver es alguien que dice que lleva a efecto su Ikigai, que supongo que sabéis lo que es. Solo por eso merece la pena que alguien explique cosas. Alguien que se ha dedicado tiempo a sí mismo y sabe lo que quiere en la vida, merece que nos explique a los que intentamos orientar o caminar con otros para saber dónde tienen que ir o qué tienen que hacer, cómo hacerlo. Perfecto, Pablo, todo tuyo. Buenos días. Bueno, ante todo, agradecer poder estar en un evento de este tipo. Soy un humilde docente en Consuegra, un pequeño pueblo de Toledo, pero muy conocido por su castillo y sobre todo por sus molinos, muy conocido por Don Quijote. Y creo que hay cierta analogía, porque al menos eso es lo que nos marcamos como objetivo. A veces, en lugar de ver molinos, vemos gigantes. A veces, en lugar de ver las cosas como son, no las vemos así. Somos muy ambiciosos, queremos llegar lejos y precisamente esa ha sido nuestra forma de actuar en la formación profesional de Consuegra, que es precisamente la que voy a utilizar como ejemplo, pero sobre todo para acercaros el nuevo modelo que tenemos de formación profesional y lo que bajo nuestra experiencia podría ser, pensamos, una buena forma de caminar en este terreno tan complejo, en este momento tan difícil como el que vivimos ahora. Momento VUCA, momento cambiante, un momento en el que necesariamente tenemos que adaptarnos. Todo cambia muy rápido y ya digo, no tenemos más remedio. Volátil, incierto, complejo. ¿A qué se debe fundamentalmente?
Pues se debe fundamentalmente a las olas de la innovación. Estamos viviendo lo que es la sexta ola de la innovación. Acercamos el primer término de innovación que luego desarrollaremos con un poquito más de detalle, pero solo quiero que os fijéis que cada vez el cambio es mucho mayor, estamos en la sexta ola, y cada vez dura menos tiempo. Este ritmo es muy difícil de llevar. Creo que lo estáis viviendo todos, ¿verdad? Cada uno en su ámbito. Nos cuesta seguir el ritmo. ¿Qué hay detrás de todo esto? Fundamentalmente la tecnología. Las diferentes tecnologías disruptivas que lo están cambiando todo y lo están cambiando a todos los niveles, todos los sectores. Y precisamente eso es lo que estamos viviendo. A partir de ahí, bueno, pues en formación profesional, como en vuestro ámbito, en la formación profesional, en educación en general, pero sobre todo en formación profesional, hay que tener en cuenta que llega un nuevo modelo. Es la respuesta precisamente a este cambio. Pero hay que tener en cuenta que la formación profesional ha sido, ya sabéis, hemos sido el patito feo. Pero, bueno, ya en unos años parece que la cosa empieza a cambiar. Las cifras parece que ya empiezan a beneficiarnos, cada vez tenemos más alumnos de formación profesional, pero sobre todo es la realidad. Los economistas explican que el mercado laboral necesita técnicos y los técnicos tienen que ser formados en lo que es la formación profesional. Pero claro, no en el modelo que teníamos hasta ahora, sino en el nuevo modelo. Me ha presentado Ismael, soy Pablo y soy profesor de Administración de Empresas. Imparto clases de formación profesional, mi especialidad es Administración de Empresas y veréis que los ejemplos que pongo son de administrativos. ¿Qué podríamos hacer con los administrativos? ¿Qué podríamos hacer con los trabajos de oficina? ¿Qué podríamos hacer? ¿Podemos hacer cosas diferentes? ¿Podemos prepararlos mejor para el mercado laboral? Bueno, pues eso es lo que intentamos y os voy a dar más o menos las recetas, pero detrás deciros, una de mis cualidades, o al menos considero que es una de las más potentes, es precisamente mi capacidad para afrontar cambios, mi capacidad para afrontar problemas, es decir, mi capacidad para innovar. Y detrás, pues numerosos proyectos de innovación que he desarrollado y que estamos desarrollando. En mi centro educativo estamos desarrollando ahora mismo 3 proyectos de innovación, 3. Eso es muchísima envergadura para un pequeño centro, pero luego os iré diciendo más o menos cómo lo vamos haciendo. Ha anticipado Ismael que obviamente esto se consigue a base de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero sobre todo cuando estás mentalizado de la posición que ocupamos aquí y de nuestra posición en el mundo, qué hemos venido a hacer aquí. Bien, pues nuevo modelo de formación profesional. Segundo año, estamos en el segundo curso académico y con 2 años ya va a quedar prácticamente totalmente implantado, porque en un ciclo formativo de 2 años de duración, el año pasado empezaron los primeros y este año están los segundos. Termina la primera promoción. ¿Qué tal lo habremos hecho? ¿Qué tal? Bueno, pues con dar pasos yo creo que es importante, ¿no? Vamos dando pasitos, sí, pero eso es lo que decía yo hace unos años. Dar pasos hace unos años. Hoy en día es que si das pasos no va a ser suficiente. Vamos a tener que correr un poquito más. Por eso tenemos un sistema que más o menos está montado para que vayamos más rápido. Ese nuevo modelo es nuevo. O sea, seguiremos hablando de formación profesional, pero tenemos un nuevo modelo. Tiene muchos cambios, pero lo sintetizo fundamentalmente en 2. Primero, ya no formamos primero en el centro educativo, para después ponerlo en práctica en la empresa. No. La formación es compartida, así que la formación se recibe tanto en el centro educativo como en la empresa, ¿vale? Así que tenemos que llegar a acuerdos. Ya tenemos que relacionarnos más con las empresas porque tenemos que compartir la formación. ¿Qué procede a hacer en el centro educativo y qué procede a hacer en la empresa? Además, es todo como muy variable. Partimos de unos mínimos, pero lo normal es que esta formación en 2 sitios, formación dual, tienda a ser cada vez mayor en la empresa. Pero no está ahí el único cambio. El cambio más importante está luego en el centro educativo, porque la formación que hacemos en el centro tiene que ser intermodular. ¿Y sabéis qué significa? Pues que ya, aunque seguimos teniendo módulos profesionales, las clásicas asignaturas. Un módulo profesional es una asignatura, ¿no? Una materia. Bueno, en formación profesional es un módulo profesional. Bien, la ley nos invita a trabajar de manera intermodular. ¿Y eso qué significa? Trabajar interrelacionando los diferentes módulos. ¿Cómo? Haciendo proyectos. Fundamentalmente trabajando mediante proyectos con los alumnos. ¿Y por qué fundamentalmente?
pues vais a ver fundamentalmente que detrás está que los contenidos están muy bien, el mercado da por supuesto que tienen que tener los contenidos, pero tan importante como los contenidos son las habilidades. Las habilidades. Así que por eso es fundamental trabajar de manera intermodular para tener una visión total de lo que es un puesto de trabajo, de lo que es la empresa, y el sistema se ha montado precisamente para dar respuesta a eso. Se nos invita a trabajar con proyectos, hay aulas profesionales de emprendimiento, es decir, unos espacios donde las mesas, las sillas, el panel digital, todo tiene ruedas, todo es móvil y todo se puede configurar en función de las necesidades que requiera el proyecto o decida el profesor o los equipos o los alumnos. Hay aulas de tecnología aplicada, es decir, hay aulas que además de ser de emprendimiento, como las anteriores, tienen tecnología. Tienen escáner en 3D, tienen impresoras 3D, tienen la posibilidad de emitir en streaming, tienen gafas de realidad virtual, tenemos drones, todo eso está en el aula. Así que fijaros que la digitalización y la tecnología está presente. Pero es que además hay convocatorias de proyectos de innovación, hay centros de excelencia y, como podéis imaginar, esto nos lleva a algo que conocéis perfectamente y es una formación intensiva de forma constante, de forma permanente. Bien, para ello, tenéis que conocer que ha habido pequeños cambios en lo que son los módulos. Los módulos profesionales siguen tal cual, pero tenemos un cambio importante desde el punto de vista de la orientación. Y es que si tradicionalmente todos los ciclos formativos tenían, en primero, formación y orientación laboral, y en segundo, empresa e iniciativa emprendedora, ahora tienen un único módulo que se cursa a lo largo de todo el ciclo formativo y que se llama Itinerario Personalizado para la Empleabilidad. 1 en primero, 2 en segundo. Se trata de que el alumno reflexione sobre tienes por delante toda tu vida laboral. Estás iniciando una formación. Esa formación te permitirá acceder al mercado laboral, pero ¿te permite acceder? Sí. Pero esa formación es posible que te permita acceder y te dure 2, 3, 4, 5 años. El mercado está cambiando, tan cambiante que necesitarás formarte de una manera permanente. Y el mercado no va, o su carrera profesional no va a ir en línea recta. Va a hacer cambios en función fundamentalmente de sus intereses, de sus motivaciones, pero lo más importante, y así terminaremos, buscando su propósito, realmente que merezca la pena todo lo que va haciendo. Pero además hay novedades en materia de sostenibilidad y digitalización. Todos los ciclos formativos tienen un módulo de digitalización y de sostenibilidad. Así que hablaremos de inteligencia artificial, ya forma parte del currículo, hablaremos de ciberseguridad, hablaremos de las diferentes tecnologías disruptivas habilitantes. Todo ello forma parte del aula, forma parte de lo que trabajamos en el aula. Y también sostenibilidad, la Agenda 2030, que en definitiva, si os dais cuenta, tanto la sostenibilidad como la digitalización son dos de los grandes atractores que mueven la economía. O sea, sabemos por dónde va, no sabemos lo que va a ocurrir, eso no lo podemos predecir, pero sabemos que hay fuerzas que nos llevan por ese camino. Esas fuerzas están en formación profesional, con digitalización y con sostenibilidad. Bien, y la realidad, pues que de un modelo donde tradicionalmente en clase cada profesor imparte su módulo, formamos al alumno en el centro educativo y después, una vez que consideramos que le hemos formado, pasa a la empresa, pasamos a, ¿os lo imagináis? Espacios donde trabajamos proyectos, cada uno de los módulos están interrelacionados, los alumnos tienen que trabajar en equipo, tienen que tomar decisiones, tienen que utilizar la tecnología, tienen que grabar, Y tras esa formación, o durante esa formación, además también se forma en la empresa. ¿Visualizáis el cambio? Porque eso es precisamente lo que tenemos ahora mismo. Y eso nos lleva a que, como digo, nuevas relaciones. No podemos seguir haciendo lo mismo, así que nuevas relaciones en el sentido de, si tradicionalmente formábamos al alumno y lo llevábamos a la empresa para que hiciera prácticas, ahora no. Ahora es, me relaciono con la empresa para compartir la formación. Me relaciono con la empresa para compartir la evaluación del alumno en los periodos en los que esté, que, por cierto, no solo son en segundo, también son en primero. Llevan muy poco tiempo con nosotros y acceden a una empresa a hacer prácticas. Nuestra experiencia ha sido positiva. Teníamos dudas, pero la experiencia ha sido positiva y los chicos han cumplido bastante bien. Obviamente hay cosas que mejorar. Pero además, no va a quedar ahí la cosa. No nos limitamos simplemente a compartir formación. Podemos hacer mucho más, tanto las empresas por nosotros como nosotros por las empresas. Pero, sobre todo teniendo en cuenta que si habéis entendido este planteamiento,
El mercado laboral, en concreto el Foro Económico Mundial, nos dice que todos los trabajadores, vosotros, yo y obviamente a todos aquellos a los que estamos formando, tendrían que tener estas habilidades hoy. ¿Os suenan, verdad? Pensamiento analítico, la primera, pensamiento analítico. Resiliencia, liderazgo, capacidad creativa, motivación, autocuidado. Autocuidado. Luego lo vemos, uso de la tecnología, empatía, escucha activa, curiosidad y aprendizaje a lo largo de la vida. Esto es lo que demanda el mercado laboral hoy. Así que quiero que os imaginéis a la formación profesional. No es entrar y aprender una profesión. Es que además de la profesión que pretendes aprender, tienes que llevarte esto, habilidades. Además de los conocimientos, tienes que llevarte las habilidades. ¿Cómo lo hacemos? Pues necesariamente trabajando proyectos. ¿Cómo lo hacemos? Necesariamente trabajando de otra forma. Pero es que también sabemos hoy que de aquí a 2030, también el Foro Económico Mundial nos dice que las habilidades que más van a crecer son la inteligencia artificial y el Big Data. Ciberseguridad, uso de tecnología, las tres primeras son tecnología, es digitalización total. Sigue el pensamiento creativo, la resiliencia, obviamente es que para poder dar respuesta a la curiosidad, el liderazgo, gestión del talento, aprendizaje analítico. Así que no solo sabemos lo que hoy en día ya exige el mercado, sino en la dirección en la que tenemos que formar. ¿Tenemos que utilizar la inteligencia artificial en el aula? Ciberseguridad. ¿Tenemos que utilizar la tecnología? Es que no puede haber debate. No puede haber debate. Es una habilidad que tienes que tener en 2030. Así que no puede haber debate en cuanto al uso de la inteligencia artificial. Otra cosa es cómo se use, que luego daremos algunas pistas. Bien, como consecuencia de todo ello se ha hecho un planteamiento. Educación, formación profesional, me imagino que también vuestro ámbito. Hemos empezado con una diapositiva donde ponía VUCA, ¿no? Pues ¿qué tipo de problemas tenemos hoy en día? Complejos, problemas complejos. Y nos empeñamos en seguir resolviéndolos de forma tradicional, pero un problema complejo no tiene una solución inicialmente prevista, no la tiene. Ni siquiera hay expertos que sepan del tema. ¿Qué nos toca? A nosotros nos llega, en concreto a mí como docente, me llega un nuevo modelo de FP, ¿qué tengo que hacer? Probar. Pruebo y aprendo, pero tengo que hacerlo. ¿Vale? Luego veréis que si innovas no es igual a no haber hecho el trabajo previamente, pero eso lo vemos después. ¿Vale? Así que lo primero, el primer microaprendizaje, os voy a dar 10 microaprendizajes como consecuencia de esta charla, pero el primero tiene que ver con eso. Nosotros en clase, cuando empezamos lo que es el curso, tenemos ahí a 30 chicos, a 30 chicas, pero tenemos que formarles para este momento que estamos viviendo y eso cambia la forma de trabajar totalmente, totalmente. Hay que prepararles. Así que no cabe un planteamiento clásico. No puedo dar una clase tradicional. Bueno, un día puedo hacerlo, pero mi planteamiento no puede basarse en clases tradicionales porque no le va a servir. Memorizar, retener contenidos no le va a servir de nada. ¿Vale? Bien, eso nos lleva a que, nuevo modelo, pues tengo que hacer cosas diferentes. ¿La respuesta cómo se llama? Pues uno de los ejes que traemos hoy, innovación. La respuesta consiste fundamentalmente en hacer las cosas diferentes. Si mi relación con las empresas o con mis compañeros va a ser diferente, pues tengo que hacer cosas diferentes. ¿Y para eso qué es lo que vamos a hacer? Innovar. ¿Qué es la innovación educativa? Fundamentalmente y de una manera muy cercana, vamos a poner en marcha un proceso para mejorar lo que hacemos, para mejorar nuestras prácticas docentes, con el ánimo de aportar más valor. ¿A quién? De manera cercana al alumno. Pero ese alumno luego va a ingresar en una empresa. También la empresa, otro agente que... Si os dais cuenta, hay un acercamiento. Ya no se entiende FP sin la empresa, o sea, están unidas perfectamente. Así que se trata de mejorar, primero por el alumno. Tenemos que proveerle para todo lo que es su desarrollo profesional, pero en segundo lugar para la empresa. Las empresas nos necesitan, o al menos ese es mi planteamiento, esa es mi hipótesis. Las empresas nos necesitan y os voy a dar determinados datos luego. De tal manera que la formación profesional entonces prepara para un campo profesional específico, pero que hoy en día es muy cambiante. Así que una serie de cuestiones muy básicas. La FP ha hecho un esfuerzo importante para mejorar imagen, ¿vale? Veremos que no solo vale decirlo, tampoco para mí valen las estadísticas, no vale. Vale si trabajamos de manera diferente, si hacemos cosas diferentes y si realmente luego aportamos valor. Eso implica que vamos a manejar cada vez más recursos, vamos a tener más relación con las empresas y es un camino bastante exigente para el profesorado.
no va a ser fácil, ¿vale? Pero como digo, vamos a desarrollar proyectos y vais a ver cómo al final acabamos satisfechos. Lo que pasa es que pensaréis, pero bueno, ¿todos los docentes tienen que innovar? ¿Tienen que innovar los docentes? A ver, parece que el momento obliga, pero ¿tienen que innovar? Pues si nos vamos al artículo 91 de la LOE y repasamos, las he sintetizado, pero si repasamos las funciones de un docente, la última dice investigar e innovar. Así que, efectivamente, el docente tiene que innovar. Os hago una pequeña matización. Esa función lleva muchísimos años. Lleva desde el año 90, porque la LOCSE, os sonará la LOCSE, muchos nos hemos formado seguramente, yo me he formado incluso antes de la LOCSE, ya son muchos años. Pero la LOCSE hablaba de formar al alumnado para una sociedad vertiginosamente cambiante, que en el año 90 decía eso, vertiginosamente cambiante. Así que fijaros, bueno, necesariamente tenemos que hacerlo, sí o sí, de tal manera que innovar no es una opción que tengamos. Es una función, legalmente es una función, pero además o lo haces o directamente estás perdido. O sea, no puedes seguir el ritmo directamente. Así que las leyes educativas nos lo exigen, pues tenemos que hacerlo, ¿vale? Así que primero, el momento que vivimos, el que es. Segundo, la respuesta, tenemos que innovar. Entiendo que cada uno luego en su puesto de trabajo, en su sector, en su ámbito, pues tenéis que hacer cosas parecidas. Pero alguno estará pensando, sí, claro, sí, pero ¿podemos innovar todos? ¿Estamos preparados todos para innovar? Lo dice la ley. ¿Estamos preparados? A ver, es que hay gente innovadora y hay gente no innovadora, ¿verdad? Pues no. Os muestro un libro, El ADN del innovador, de Clayton Christensen, el padre de lo que es la innovación moderna, la innovación ágil. Y nos dice que el innovador, sea docente o de cualquier ámbito, tiene que reunir 5 características. Porfa, hacer un repaso a ver si estáis ahí. La primera, capacidad de observación. Tienes que ser observador, pero observador como lo hace un turista, no observador como cuando vas a visitar algo nuevo, te llama la atención, hoy por ejemplo, en un sitio como este. Nunca he estado en un sitio tan bonito impartiendo una conferencia, así que me encanta, ¿vale? Pero bueno, al margen de eso, con independencia de que el sitio sea bonito, esa capacidad para quedarte con todos los detalles. Capacidad de cuestionamiento, cuestionarte las cosas, cuestionarte qué estamos haciendo. Ser crítico contigo mismo, hacemos cosas bien, por supuesto, pero también hacemos cosas mejorables, así que no pasa nada. Creación de redes. Antes hablábamos del momento VUCA y necesariamente no puedo trabajar solo, hay que trabajar en equipo. Trabajamos en equipo. Tercera, voy a la cuarta, experimentar. Bueno, pues ante un problema, diseño una solución, la pruebo y veo lo que ocurre. Probar, hacer. Necesariamente eso es propio de un innovador. Y la última, asociar entre conceptos. Asociar entre conceptos es hibridar, es algo muy utilizado en innovación, es decir, a partir de 2 ideas las unimos para generar una diferente, una nueva, ¿vale? ¿Cuántas tenéis? Analizaros. ¿5? Levantad la mano. ¿Quién tiene de las 5? 2 personas. 4. 2 personas. 3. 1, 2, 3, 4. Esto también vale, esto lo estoy contando, ¿vale? 2. 1. A muchos no habéis votado, entiendo, ¿no? Bueno, yo quería sacar mi estadística, pero sobre todo, no era por evaluaros, sobre todo era para deciros que en el libro, El ADN del innovador, Clayton Christensen nos dice, de esas 5 características que forman parte del perfil innovador, mala noticia, una es genética. Sí, entonces sí. Buena noticia, 4 no son genéticas, 4 se pueden trabajar. Así que la capacidad para asociar entre conceptos es genética, de tal manera que aquel que la tiene un perfil potente desde el punto de vista de la innovación. Ahora, por mucho que lo tenga, si no trabaja las otras 4, no hará nada en innovación. Sin embargo, las otras 4 se pueden trabajar, no son genéticas, se pueden trabajar. Así que, ¿podemos trabajar innovación con los alumnos? ¿Podéis trabajar innovación vosotros? ¿Todo el mundo puede trabajar en innovación? Sí.
Sí, y es que ha cambiado el concepto. Tradicionalmente, innovación era como un espacio privilegiado en la empresa, ¿no? Parece que era algo, ahí estaban las cabezas pensantes. Eso se ha descentralizado en todos los ámbitos. Para dar respuesta a nuestro día a día, tenemos necesariamente que hacerlo. Así que, porfa, muy importante, podemos innovar. Nos lo piden, la ley nos dice que innovemos, pero es que además tenemos que saberlo. Lo que pasa que ocurre con la innovación, ocurre como con la creatividad y como con la lectura. ¿Sabéis leer? ¿Qué pregunta? ¿Sois creativos? La media en mis ponencias está en torno al 10%. Así que si aquí hubiera 150 personas, 15 levantarían la mano, 135, ¿no? Pero deciros que la capacidad para innovar, la capacidad creativa que va asociada a ella, se trabaja exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia con la lectura? Que cuando aprendemos a leer con 5 o 6 años, estamos en infantil, estamos 5 años de infantil o estamos en primero de primaria, pero luego continuamos leyendo, ¿verdad? Por eso llegamos hoy en día y podemos leer sin ningún tipo de problema. ¿Por qué no nos consideramos creativos? Se puede trabajar perfectamente, pero si no trabajamos creatividad, por cierto, algo que el sistema penaliza. En primaria no se suele trabajar mucho, en secundaria tampoco, en FP tampoco, y entonces si no trabajas creatividad, entonces te consideras obviamente no creativo, pero es simplemente por no trabajarlo, ¿vale? Bien, hecho este planteamiento, os traigo 3 aspectos que yo trabajaría para poder innovar en formación profesional de acuerdo con el nuevo modelo. Y en ese planteamiento va a aparecer necesariamente el emprendimiento. Y veréis cómo emprendimiento e innovación van de la mano. Pero hay 3 cosas. Primero, tenemos que tener recursos. Después tenemos que tener gestión emocional, cada vez más importante. Y en tercer lugar, deberíamos tener estrategia. Son las 3 que os voy a pasar a desarrollar, ¿vale? Bien. En primer lugar, recursos. Recursos básicos para innovar. ¿Qué recursos tenemos en formación profesional? Bueno, pues fundamentalmente los que veis en pantalla. Me hacen falta como unas 6 cosas fundamentales. Primero, para poder innovar, la fuente de cualquier innovación es un problema. Así que problemas. Segundo, para poder resolverlo, equipos. Tercero, en clase es fundamental orientar, guiar a los chicos, una hoja de ruta, un camino. Es fundamental llevar un camino. En cuarto lugar, metodologías. Hay metodologías para innovar hoy, ¿vale? Son las de este momento, no las de otros años, son las de este momento. Veréis que eso hace que se transformen los espacios en clase, ¿vale? Y por último, todo esto es imposible hacerlo solo. Así que se supera la concepción típica de profesor y alumno y obviamente hay que contar con más expertos y profesionales en las clases. Así que eso es precisamente lo que vamos a ver. Vamos a ver precisamente, voy a acercaros cada una de ellas, ¿vale? Bien, en ese sentido, lo primero, primer recurso, el problema. Voy a dedicarle un poquito de tiempo al problema. ¿Sabéis por qué? Porque es la base de todo. Es la base de todo. Y me gustaría que entendierais que generalmente un problema se ve como algo malo y, sin embargo, desde el punto de vista, si cambias tu mentalidad, desde el punto de vista de la innovación, es algo bueno. Es algo bueno. Los problemas son buenos. A ver si me entendéis. Tienen que motivar a su resolución, ¿vale? Así que, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué tendríamos que hacer obligatoriamente? Pues nosotros mapeamos todo lo que es el sector. En mi caso, administrativo. Os he dicho que mi familia profesional es la de administración, pues habría que mapear todo lo que es el sector. Necesito conocer cómo son las empresas. Necesito conocerlo. Necesito saber qué problemas tienen. ¿Pensáis que esta información nos la van a dar? Pues sí, nos la dan. ¿Cómo? Pues trabajo de campo. Entrevistas, ¿vale? La promoción del año pasado, cada alumno hace 3 entrevistas a principio de curso. Ahora os diré cómo trabajamos, pero entrevistas primero para conocer la empresa. Hay que conocer la empresa, su actividad, su organigrama, qué departamentos tiene, en particular el departamento administrativo y ahí qué problemas tenemos, ¿vale? Segunda entrevista, tiene que ver con la digitalización. Lo he comentado anteriormente. Tengo que saber todo a nivel digital. ¿Y a qué me estoy refiriendo fundamentalmente? Pues me estoy refiriendo a conocer cómo, qué áreas tiene digitalizadas, qué áreas no tiene digitalizadas, cómo es la comunicación. Necesitamos conocer qué están haciendo para intentar ver si cabe algún tipo de mejora. Necesitamos saber si son sostenibles. Yo os hablo de mi entorno, zona La Mancha, Toledo,
todavía no ha llegado el tema. Se conoce muy poco, pero es un atractor. Sabemos que van por ahí las cosas, os lo he comentado anteriormente, ¿no? Así que, ¿podemos ayudarlas? ¿Pensáis que podemos ayudarlas? Porque esa es precisamente la idea. Bueno, pues hacemos entrevistas, ¿vale? Ahí tenéis cierto detalle del contenido de cada una de las entrevistas, tipo de empresa, tema digital, tema sostenible, y a partir de ahí, con toda la información que nosotros recopilamos, nos ponemos a trabajar, ¿vale? Nos ponemos a trabajar. Os dejo caer ciertas formas de trabajo en el aula, ¿vale? El trabajo lo hacen ellos. Ellos son los que tienen que aprender. El módulo profesional que se llama Proyecto Intermodular nos dice que tienen que conocer el sector correspondiente, que tienen que conocer los tipos de empresa, que tienen, lo dice. ¿Cómo lo trabajamos? Yo no se lo digo. Y tampoco se lo va a decir la inteligencia artificial. Les obligamos a que pisen la empresa, a que hablen con los jefes, los responsables correspondientes. Forma de trabajo, tareas a realizar. Esto es un ejemplo. Tienes que hacer, ya veremos luego en equipo, una serie de determinadas tareas, ¿vale? Se las enunciamos, les explicamos qué es lo que tienen que hacer, muchas de ellas pueden ser de forma digital y una vez que se han puesto manos a la obra, tienen que ejecutar. Tienen que salir, tienen que hacer las entrevistas, tienen que reunirse, tienen que hacer los correspondientes informes. Así desde que comenzamos en primero. Os hablo en este caso de un primero de grado superior. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Entonces, ¿qué hacen? Os acerco el concepto de sprint. Como trabajamos con metodologías ágiles, como luego acercaré, cada 15 días tienen que rendir cuentas. Cada 15 días. ¿Vale? De tal manera que yo creo que ya no podemos entender la formación profesional abordando un módulo con temas. Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. No. Sino tenemos que abordarlo mediante proyectos y con proyectos reales. O sea, nos traemos la empresa al aula. ¿Vale? Así que no solo es un acercamiento con la empresa para repartirnos la formación. No. Necesitamos conocerla con detalle y sobre todo cada centro necesita conocer perfectamente su entorno. Bien, eso es lo que hicimos y como consecuencia del trabajo que hicieron, los alumnos aparecieron, ahí veis el trabajo de los 18 alumnos, que fue la promoción del año pasado, ¿vale? Y ahí veis el trabajo de cada uno de ellos sintetizado, en este caso trabajamos con un lienzo virtual. Bien, a partir de ahí aparecieron 103 problemas de diferente índole. ¿Y qué hacemos? Los juntamos todos ellos y de lo que se trata es de que los alumnos decidan qué quieren resolver. O sea, fijaros el reto, es, las empresas temblan de estos problemas, podremos ayudarles. Repito, esto es un poco Don Quijote, ¿no? Esto es un poco, ¿sí? Nosotros ayudar a las empresas. Bueno, pues nos traemos los 103 problemas, saturamos ese lienzo de problemas y se trata de elegir, ¿vale? Elegir. Bueno, pues yo les ayudo, yo les oriento, como hacéis vosotros, ¿no? Yo los oriento para que tomen decisiones. Les facilito criterios. Venga, pues basaros en una serie de criterios y en base a estos ellos eligen y ordenan, valoran los problemas con ese orden. Valoramos, esos son los, os muestro en pantalla los 15 primeros. De los 103, obviamente había temas que no eran muy relevantes, había algún tema también repetido, pero ¿qué hacemos? Os muestro sobre todo los 15 primeros, ¿vale? Y son ellos los que en clase debaten y acordamos abordar. El curso pasado nosotros decidimos que nos íbamos a meter de lleno con el tema de la inteligencia artificial, la automatización, la formación continua y el bienestar laboral. Ese fue nuestro reto. Ellos decidieron centrarse fundamentalmente en los 3 primeros y el sexto. ¿En base a qué? En base a lo que ellos conocen, hay gente que ya tiene experiencia en empresas, en base a la experiencia que han tenido con las empresas, en base a lo que han aprendido. Ahora bien, analizarlo. Inteligencia artificial, automatización, bienestar laboral. ¿Somos capaces de abordar eso? Porque eso es un problema complejo. Os muestro en pantalla lo que es el marco de Kinefin, que cataloga los problemas en problemas simples, se conoce la relación causa-efecto. Si pasa esto, ocurre esto. Imaginaos, en la normativa pone, si se da A, B, ¿vale? Hay problemas complicados, donde hay relación causa-efecto, pero no se ve de manera clara, no se ve. Pero hay expertos, consultores, expertos en cada uno de los ámbitos. Luego tenemos problemas complejos, en el que hay también relación causa-efecto,
pero a posteriori. ¿Esto qué hace mucha gente? A posteriori, ¿a que sí? Ya, después ya sabemos la solución, pero a priori no lo sabemos. O sea, la tendencia en la actualidad, momento VUCA, es a que los problemas sean sobre todo complejos. Es decir, muchas variables interrelacionadas entre sí y que si decides atacar una, te van a cambiar otras, te van a cambiar varias, no sabes en qué dirección y no sabes qué efectos pueden tener sobre las otras. Eso es un problema complejo. Y ante un problema complejo solo cabe, lo abordo, vamos adelante con él. ¿Cómo? Probando. Pruebo, diseño una solución y veo qué ocurre. Bien, mal. Habrá cosas que salgan mal. Pruebo iterando el proceso hasta mejorar de manera continua. ¿Vale? Así que fijaros porque, cuidado con el primer planteamiento que os hago es, estamos en clase y vamos a aprender de otra manera. En lugar de que aprendas memorizando contenidos, vas a tener que buscarlos, no sé si directamente en la empresa, no sé si con inteligencia artificial, no sé si en Internet, pero vas a tener que buscarlo, ¿para qué? No para resolver un examen, sino para poder resolver un problema. Así que la forma de comenzar cualquier proyecto será con un problema. Y los mejores proyectos son los que nacen de las cosas importantes de las empresas, son aquellas que no consiguen resolver, son los dolores. ¿Vale? Así que, ¿qué es ese mapa que habéis visto ahí? Es un mapa de dolores. ¿Qué han elegido los alumnos? Los que a su juicio son los más potentes, en los que podemos tener más impacto. Así que, cuarto pequeño aprendizaje, vamos a comenzar proyectos y vamos a hacerlo centrándonos en los dolores. Ya tengo el problema, pero claro, inteligencia artificial, automatización, bienestar laboral, o sea, vaya variables. Fundamental conocerlo todo sobre el problema. Y para eso, aquí os digo directamente, tenemos que hacer una investigación. En investigación han cambiado muchísimo las cosas. La inteligencia artificial nos ha cambiado mucho las cosas. Pero hay parcelas y parcelas. Ahora, en el campo de la investigación tenemos hoy en día acceso a muchísima información de manera muy rápida. Así que fijaros la combinación, ¿eh? He buscado directamente en la empresa realidad, esos dosis de realidad. Y luego utilizo inteligencia artificial para conocerlo todo sobre el tema que estoy investigando. ¿De acuerdo? Conoceréis herramientas, la clásica ChatGPT, pero cuidado en investigación, cuidado con Perplexity, cuidado con ResearchRabbit, en el que accedes a un buscador de buscadores, entra directamente en las bases de datos, y cuidado a la hora de entender el problema, de trabajarlo con NotebookLM, esta herramienta de Google, que nos permite trabajar con vídeos, con PDFs, y que nos permite concentrar mucha información en un solo cuaderno. Bueno, sería otra cuestión. Pero fijaros, han elegido ellos, según sus intereses, un problema. Después, lo podemos investigar muy bien. ¿Vale? Y a continuación, no nos conformamos con eso. Por cierto, ¿cuál era la habilidad más importante a día de hoy, en el 25? La primera es... Decía, el Foro Económico Mundial, ¿la primera cuál era? Pensamiento analítico, ¿verdad? Entonces, ellos han decidido un problema, que por cierto es complejo. Lo han investigado, lo hacemos bastante rápido y muy buena investigación con inteligencia artificial. Pero ahora toca analizarlo, pensamiento analítico, toca entenderlo. Esto no lo hacemos, no se hace en muchos ámbitos. Los chicos están desmotivados, venga, pues vamos a hacer un juego. ¿Os habéis dado cuenta? Sin entender lo que hay detrás de la desmotivación, pensamos una solución. ¿Probabilidades de que salga mal? Pues casi todas. Hombre, se puede acertar, pero lo normal es, o si aciertas es a corto plazo. Entonces, después de la investigación, ya tengo la información, ahora tengo que entenderla. Hay herramientas para analizar toda esa información. Os destaco aquí el diagrama de Ishikawa. ¿Conocéis el diagrama de Ishikawa? Los 5 porqués. ¿Conocéis el Catway? O sea, Catway para entender un contexto en relación al problema. El diagrama de Ishikawa para entender las diferentes causas del mismo. O los 5 porqués que te hacen precisamente profundizar hasta lo que son las causas raíz. Es decir, sí, los chicos están desmotivados porque lo primero que se nos ocurre. Y lo consideramos como bueno. Pero no. O sea, generalmente esa no es la causa. Eso es lo evidente quizás, pero ahí no está la causa. La causa se da como consecuencia de que profundices. Esos son los 5 porqués. Bueno, pues hay herramientas muy buenas para analizar el problema, ¿vale? Fijaos que llevamos más de la mitad de la primera evaluación y no hemos salido del problema, no hemos salido. Y alguno piensa,
Si vas a abordar un proyecto, ¿cuándo empiezas? Pues aplicamos lo que decía Einstein. ¿Qué decía Einstein? Que si tuviera 60 minutos para resolver un problema del que dependiera su vida, dedicaría 55 a entenderlo y 5 a resolverlo. ¿Qué hacemos habitualmente? Al revés. 5 a desmotivación, venga, va, y buscamos y nos ponemos a probar. Pues lo normal es que salga mal. Pero hoy en día, repito, fijaos los campos que estamos tocando y cómo podemos trabajar, en definitiva, así en el aula. ¿De acuerdo? Cuando hemos trabajado ese pensamiento analítico, concluye con una declaración del problema. Es decir, tienen que ser capaces de decir, el problema es este, descrito. Las causas son estas. Como consecuencia de este problema, las consecuencias son estas. Quiero la solución, veo la solución, la visualizo. Lo que pasa es que tengo una serie de inconvenientes. ¿Veis estos elementos representados visualmente? Porque eso es la declaración del problema. Es decir, en una página son capaces de decirte cuál es el problema y qué hay detrás de ese problema. Sin eso no podemos hacer absolutamente nada que luego tenga sentido. Así que, bueno, pues ahí veis un ejemplo, ¿vale? Ahí veis un ejemplo. Esto es una declaración de un problema, ¿vale? Allá estábamos ya como en noviembre. Empezábamos en septiembre, aquí ya estábamos en noviembre. Pero quiero que os hayáis dado cuenta de los pasos que vamos llevando. ¿Bien? ¿Sí? Bien. Si os habéis fijado, eligen el problema según sus intereses. Buscan información con inteligencia artificial. Analizan el problema con pensamiento analítico. ¿Qué estamos trabajando? Estamos trabajando las habilidades que veis ahí. Tenemos que prepararlos para esas habilidades. Y son capaces de sintetizar el problema de forma visual de esta manera. ¿Lo veis? Es decir, abordan 4 materias, las interrelacionan entre sí, ¿vale? Así que, bueno, pues hemos tardado hasta que hemos llegado aquí, pero eso sí, si has entendido el problema, tienes más o menos la mitad de la solución. Lo que trabajes a partir de ahora, sabiendo que estamos en incertidumbre, pero vas más sobre seguro. Porfa, esto es muy importante, esto es muy importante. Nos lanzamos muchas veces a abordar problemas sin la información o sin entenderla. Y eso no nos lleva a resolverlo. Bien, segundo elemento. Me diré un poco más con el problema, voy un poco más rápido. Segundo elemento, equipo. Como os podéis imaginar, si quiero trabajar habilidades, trabajaremos en equipo. Entonces es fundamental para el docente de hoy, es fundamental conocer a los alumnos. Y es algo que hacemos los primeros días de clase. Hay que conocer a los alumnos. Hay muchas metodologías para definir perfiles. Seguro que de eso conocéis mucho más que yo, ¿vale? Yo suelo utilizar los roles de Belvin, que en particular me permiten y dan hasta 9 posibilidades diferentes, 9 posibles perfiles, y luego, a partir de esos perfiles, trato de hacer equipos lo más compensados posible. No me gusta hablar de equipos de alto rendimiento, porque con Belvin precisamente lo que se persigue es equipos de alto rendimiento, pero yo tengo en clase 20 alumnos y son como son. No son seleccionados para un equipo de alto rendimiento, son como son. Así que sí me gusta hablar de equipos que estén cohesionados, equipos que sean potentes, pero sobre todo que les permita desarrollar lo máximo posible, ¿vale? ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues con dinámicas de team building. Dinámicas donde se tienen que conocer cuáles son las fases de un proyecto, dinámicas para que sepan qué es innovar. Tú a un alumno le dices que innovar es un proceso mediante el cual pretendemos actualizar las prácticas docentes para ofrecer más valor. No se entera, ¿vale? ¿Qué hacemos? Todo trabajado con dinámicas, de manera práctica. De tal manera que, bueno, pues ahí tenéis toda una colección de dinámicas para prototipar, para innovar, para validar incluso, etcétera, ¿vale? De tal manera que, bueno, pues vamos a formar equipos para que nuestro aula se convierta en una pequeña empresa. Eso es lo que tenemos ahora. Por lo menos a eso voy a llegar al final, ¿vale? Al final lo que tenemos que es crear equipo, no grupos. Hay una tendencia a trabajar en grupo o en grapa. En grupo o en grapa. No sé si conocéis a Albert Rivà, emprendedor, catalán. Muy interesante, pero vamos, él habla muchas veces del trabajo en grapa, ¿no? Se juntan 5 alumnos, cada uno hace su parte, la grapan. Trabajo en grapa, en grapa. No tiene que ver con un trabajo en grupo. No grupo, me gusta hablar más de equipo, todos juntos aportamos ideas, decidimos, creamos. Obviamente luego habrá que repartirse roles, tareas, pero si queremos que eso avance, tiene que ser necesariamente así, ¿vale? Bien,
Hemos comenzado con el problema, el equipo. Yo les trazo a continuación una hoja de ruta. Todo proyecto quiero convertirlo en emprendimiento fundamentalmente y quiero que sea un proyecto innovador. Así que prácticamente todo va a pasar por esas fases, ¿vale? Creo los equipos. A partir de los equipos abordamos los problemas. A partir de los problemas buscaremos soluciones. Me hace falta algo para buscar soluciones innovadoras. A partir de la solución generaremos un modelo de negocio o de gestión que luego tendremos que validar. Cuando lo validemos, intentaremos hacer un plan de negocios para poder defender. Y ese plan de negocios, lo ideal es que los chicos crearan empresas. Os hablaré de viveros de empresa en los centros educativos, ¿vale? En los centros de formación profesional. Y por último, que al final él consiga su pleno o su máximo desarrollo. En definitiva, veis ahí una primera fase, diríamos, entre nosotros, hoy no es teórico, una fase de diseño. Primero diseñamos el proyecto y después lo validamos para lanzarlo. ¿Veis estas fases? ¿Veis cada una de estas fases? Cualquier proyecto de emprendimiento real sigue estas fases. Así que, ¿qué hacemos en formación profesional? Lo mismo que en la realidad. Ya no podemos trabajar con proyectos que no sean reales. Y os acompaño, os adorno los proyectos, unos que ya forman parte de nuestro día a día, otros que estamos trabajando y otros que están en perspectiva, ¿vale? Básicamente, o sea que para que eso salga tienes que tener pues, un bagaje. Problema, equipo, hoja de ruta. Bien, ¿y cómo trabajo esa hoja de ruta? Metodologías. Metodologías. Y las metodologías se van a basar fundamentalmente en metodologías ágiles. Os dejo ahí a los autores principales en los que yo me he basado para crear los recursos con los que poder trabajar en clase. Desde el Manual del Emprendedor, el libro de Tiriarios, pero perfectamente al día, hasta generación de modelos de negocio, Lean Startup o el camino hacia Lean Startup, ¿vale? Y diseñando la propuesta de valor, validando, testando ideas de negocio o la empresa invencible. Me imagino que son libros que os suenan, que reconocéis, tienen que ver todos ellos con metodologías ágiles. ¿Qué he hecho yo? Pues trasladar las ideas fundamentales de los mismos a Lean Startup en Educación, es del 2017, y aquel que aparecerá luego más tarde, que tiene que ver con otra historia, pero bueno, está relacionado, ¿vale? Bien, a partir de ahí, metodologías. Esto no va a ser una clase de metodologías, pero quiero deciros, ¿con qué trabajamos? Si quiero pasar del problema, este problema que he entendido, a una solución, me hacen falta marcos que me permitan generar ideas innovadoras. Me ha parecido en el resumen del año anterior que hicisteis un taller de Design Thinking, ¿no? Pues trabajamos Design Thinking en clase. O la resolución creativa de problemas. O resolución de problemas complejos. O sea, tenemos muchos frameworks para poder trabajar. Para diseñar el modelo de negocio, tenemos Business Design. Para validar, tenemos Lean Startup, tenemos Agile, tenemos una serie de herramientas, pero fundamentalmente lo que quiero transmitiros es que en clase trabajamos con las herramientas que utilizan los emprendedores reales, los emprendedores de carne y hueso. Quiero que os deis cuenta que no estamos cambiando, esto no es una simulación. El problema era real, las herramientas son reales. Con nuestros alumnos, obviamente vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, ¿de acuerdo? Design Thinking, os lo dejo en la presentación. Mi objetivo no es profundizar en él, ni mucho menos, pero Design Thinking, ya sabéis, las diferentes fases para pasar desde el problema a la solución. Conocidas, ¿verdad? En función de la escuela, esas 5 fases. ¿Veis que están en línea recta? Pues no es lineal. No es lineal. Design Thinking no es lineal. Es decir, de la 1 pasas a la 2, de la 2 a la 3, de la 3 a la 4, de la 4 a la 5, o no. Podemos volver hacia atrás en cualquier momento. Sobre todo en la parte final, cuando llegas a evaluar, que podríamos volver hacia atrás, como digo, sin ningún problema. Te obliga a tomar decisiones. Ellos tendrán que decidir en qué tipo de mercado quieren estar, si quieren seguir compitiendo con lo que hay o intentar crear otro, redefinir lo que son las fronteras del mercado. Eso es lo que se llama océanos azules. ¿Os suena océanos azules? La estrategia del océano azul. Cuando hablamos de los circos tradicionales, en el libro viene circos tradicionales y el circo del sol. ¿Es lo mismo? ¿A que no es comparable? Llega el circo del sol que lo que ha hecho es redefinir la frontera del mercado. Es que no compite con ellos. ¿Dónde están todos los circos tradicionales? En un océano rojo, en esa pecera roja. Ahí están los circos tradicionales. ¿Y dónde está el circo del sol? Haciendo lo que quiere de lujo
en su océano azul solo, ¿vale? Bien, diseñando diferentes modelos de negocio, o sea, aplicando creatividad a generar modelos de negocio y decidiendo uno de ellos, o no solo decidiendo el modelo de negocio, sino también analizando todo su entorno. Estas son herramientas de empresa, ¿vale? Bien, y por último, validando. Y llego a un término que va ligado totalmente a lo que son las metodologías ágiles, es decir, ante un problema, lo sintetizo mucho, diseño una solución y pruebo, ¿vale? Y en educación nos falta dar ese paso. Lo tenemos que dar, pero nos falta. Es decir, en clase creamos muchas cosas, todas nos parecen geniales, pero no saliendo de clase no lo sabemos. Os aseguro que si saliésemos, casi el 100% serían fracasos. Y diréis, pues entonces vaya, lo que hemos hecho. ¿Trabajar en clase? No, es el camino, ¿no? Es el fracaso, tienes que verlo, tienes que tocarlo, tienen que decirte en la cara que no es, eso no es lo que quiero. Y así tendrás información para continuar el proceso, pero te toca salir y te toca validar, ¿vale? Así que en validación, pues ahí tenéis básicamente lo que es el método científico. Estos días mi hija, que está en segundo de la ESO, estaba estudiando el método científico y decía, una hipótesis es un... No sabía lo que era. No sabía lo que era, o sea, sabía la definición, pero no sabía lo que era. No lo sabía. Una hipótesis es una creencia, es lo que tú crees, ¿vale? Lo que pasa es que luego el libro tiene definiciones así como muy... ¿Vale? Al final seguimos el método científico. En emprendimiento, en innovación, lo que hacemos es seguir el método científico. Y nuestra hipótesis lo que hacemos es validarla. Os traeré hipótesis hoy, y me vais a ayudar, por cierto. Yo aprovecho cualquier evento para aprender, ¿vale? Bien. Pues como digo, validamos, utilizamos herramientas, como digo, muy actuales, ¿vale? Y trabajamos, como digo, en concreto con marcos ágiles, ¿vale? Pero bueno, no era el objetivo entrar con más metodologías. Lo que quiero que veáis es que la clase se transforma en esto, o mejor dicho, el curso. ¿Veis esa carretera? Esto es el curso. El curso no es tema 1, y después del tema 1 el tema 2, y después del tema 2 el tema 3. Lo que veis ahí son, en lugar de temas, le llamamos sprints. En emprendimiento, los sprints son periodos de 15 días o 3 semanas, son 2 o 3 semanas, donde yo te he hecho un encargo y tú tienes que hacerme una entrega. Después de la primera entrega, la analizamos, no sé, bien, mal, regular, no pasa nada, aprendemos del error. Es que es muy importante educarlos o formarlos de esta manera. Si está bien, genial, y si está mal, también. ¿Qué ha pasado? Claro, bien, pero tienes que resolverlo, que eso es lo importante, ¿no? Después del sprint 1 llega el 2. Ese mismo producto evoluciona y tiene que crecer. Y así sucesivamente el resto del curso. Así que fijaros, el curso no son temas, el curso son sprints. Y los sprints tienen muchas curvas. ¿Qué me estás diciendo? No entiendo nada. ¿Por qué me sale todo mal? Nos tenemos que enfrentar a eso. O les educamos en el fracaso o están perdidos totalmente, ¿vale? Así que, bajo mi punto de vista, el aula no necesita trimestres. A día de hoy está desfasado el concepto de trimestre. La información puntual, cada 2 o 3 semanas tú sabes cómo vas. Tú sabes lo que estás aprendiendo. Las notas trimestrales, bueno, ahí seguirán. Para mí no tienen mucha validez. Pero lo importante es que el chico sabe cómo va, que el alumno sabe cómo va, que cada 2 o 3 semanas sabe cómo va, ¿vale? Bien, para que esto sea posible, pues tenemos nuevos espacios. Para que esto sea posible tenemos nuevos espacios. Y en esos espacios, ¿aula profesional de emprendimiento os suena? En formación profesional tenemos unos espacios que son un lujo. Os decía anteriormente, estáis viéndolo desde arriba, una posición, ¿vale? Estáis viendo mesas y sillas que se pueden mover. Veis en la parte de la derecha un estudio de grabación, veis en la parte central un despacho u oficina, aquí veis una zona de prototipado. Eso es un aula de emprendimiento. Así que quiero que os imaginéis que cada equipo decide dónde trabajar y cómo trabajar. Si tiene que grabar, si tiene que prototipar, si tiene que crear, si tiene que decidir, si tiene que buscar información. ¿De acuerdo? Imagen real, ¿vale? Un aula de emprendimiento en las diferentes zonas. Y ahí, por cierto, veis a uno de nuestros alumnos con una solución que luego os describo, que viene ahora a continuación, está ligada con los espacios, ¿vale? Ahora os la describo. ¿Sabéis lo que nos presenta ese alumno?
es un alumno mío de este año, se llama Carlos, y lo que os está presentando, ¿veis el aparato que tiene detrás? Nuestros compañeros de energías renovables hicieron un proyecto, eso que veis ahí detrás es un proyecto mediante el cual con ese aparato suministran, o mejor dicho, hacen sostenible cualquier espacio. Así que, como hemos creado un vivero de empresas y queríamos que el vivero fuera sostenible, han llegado con su aparato, lo han conectado a nuestro vivero y tenemos un vivero de empresas que no genera ningún tipo de gasto o coste para el centro. ¿Vale? Bien, precisamente, y cuando hablamos de eso, tenemos un vivero de empresas. Vivero de empresas. Fijaos que lo que pretendemos es estimular la innovación y el emprendimiento para que se creen empresas, ¿vale? Bueno, pues hemos creado un vivero, empezamos el proyecto el año pasado, este año es el segundo y lo terminamos, y tenemos, en nuestro modesto centro, tenemos 2 plazas en principio. Las 2 las hemos cubierto. Ya tenemos alumnos para continuar. Y tenéis ahí, pues básicamente en ese espacio modesto, un espacio modesto pero que les permite tener un espacio propio a cada uno de ellos, un espacio compartido y tecnología. Esa tecnología que os he hablado anteriormente de la Aulateca, también tienen ellos disponible el uso de esa tecnología, ¿vale? Por cierto, tenemos un alumno de administración y un equipo de 3 chicos, 2 chicos y una chica en energías renovables. Y os invito a que conozcáis el proyecto que se llama NexaHub, porque lo que pretendemos es crear una red de viveros de empresa, de centros educativos. Una red de viveros. De momento, en Castilla y León tenéis viveros, también los hay en Madrid, los hay en algunas comunidades autónomas, pero de momento funcionan muy despacito. Entonces, como hemos detectado precisamente esa cuestión, lo que vamos a hacer es acelerarlo. ¿Cómo? Creando una red. Para ello veréis que hemos creado, con la empresa que nos acompaña, Innolandia, hemos creado un manual de innovación, otro manual de digitalización, otro manual de sostenibilidad y, lo más importante, un libro de trabajo para poder ir desarrollando tu proyecto personal o en equipo paso a paso. ¿Vale? Si entráis o buscáis NexaHub, lo tenéis disponible. De todas maneras, bueno, si hubiera alguna cuestión, me lo decís y yo os lo hago llegar. ¿Vale? Y último elemento. Hemos hablado, a ver, recordadme, ¿hace falta un problema? ¿No? ¿Hace falta un equipo? ¿Hace falta una hoja de ruta? ¿Hacen falta metodologías ágiles? Otra forma de trabajar, si os dais cuenta, o sea, esto no tiene nada que ver, es otra forma de trabajo, metodologías ágiles. Hemos hablado de espacios y ¿cómo termino? Con expertos. No podemos hacer esto solo, como os podéis imaginar, ¿vale? Así que en lo que llevamos nosotros de trimestre, en septiembre tuvimos una formación específicamente de impresión en 3D, de escáner, de diseño, escáner e impresión en 3D. En octubre tuvimos una formación sobre innovación, en este caso también la empresa Innolandia, y también nos visitó Ángel García, influencer, para ayudarnos con el tema de la creación de vídeo y la viralización del mismo, ¿vale? Bien, pues, visto los recursos, ¿os han quedado claros los 6 recursos? Esto es otra FP, pero tenemos que visualizarla así. Falta todavía para llegar a esto, pero bajo mi punto de vista tenemos que trabajar así, porque solo así es como podemos formar a los alumnos para lo que les espera, ¿vale? Bien, segundo. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto, más o menos, media hora? Vale, pues, segunda cuestión. Aquí pasaré un poco más por encima, pero es que voy a pasar por una cuestión que considero súper importante, que no ha llegado todavía, pero que llegará, ¿vale? He hablado sobre todo de innovación, aunque obviamente va ligado a emprendimiento. Y en emprendimiento, la tasa de emprendimiento en España está en un 5%. En Europa es del 15%. Es bastante más baja. He tratado de hacer como una especie de casita. ¿Veis esa casita? Detectando qué puede haber detrás de ese dato, veo que trabajamos emprendimiento, o sea, siento deciros, en formación profesional, vosotros, trabajamos emprendimiento, pero trabajamos mucho los contenidos, los conocimientos. Esas metodologías que hemos visto anteriormente ya se empiezan a conocer y se trabajan. A esos conocimientos los sujetan las habilidades, esas skills que hemos visto anteriormente, ¿no? Con el Foro Económico Mundial, pero ¿y la base? Porque creo que lo que nos falla es la base, creo. Voy a repasar unos cuantos datos para entenderlo, ¿vale?
Algunas cositas típicas como, diréis, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Esto qué tiene que ver? Salud. La muerte o la principal causa de muerte fueron enfermedades cardiovasculares el año pasado. 125.000 muertes por enfermedades cardiovasculares, fundamentalmente por el tema salud, alimentación. En materia de emociones, no sé si conocéis estos datos, pero más del 50% de la población siente tristeza. Si le preguntas por ello, siente tristeza. El 17% de la población tiene algún tipo de dolor. Ahí lo tiene y lo tiene, no se le va, siempre, crónico, ¿vale? Y el 44% tiene estrés en el trabajo. En materia de relaciones, hay datos como ¿cuánta gente está comprometida con su trabajo? No me he inventado los datos, aunque suenen un poco así. ¿Cuánta gente está comprometida con su trabajo? El 8%. O sea que de cada 100, 8 dicen, guay. 92, bueno, a ver, no está mal. Me gustaría tal y me gustaría... No voy a la cifra de divorcios, que está por encima del 50% de los matrimonios. Y si entramos en el tema de las prácticas mejorables, prácticas eróticas mejorables, 3 de cada 4. Sí, pero 3 de cada 4. Dependencia emocional, 1 de cada 2 en pareja, dependencia emocional. Repito, datos de relaciones. Y de dinero, pues muchas familias decimos un porcentaje muy, muy importante no llega a final de mes, ¿vale? Entonces... Disculpad que se me ha pasado esto. Muchas familias no llegan a final de mes, así que, bueno, pues eso es lo que hay. ¿Qué hay detrás de todo esto? Yo pienso que la base es lo que nos está fallando. O sea, es muy difícil que tú emprendas o innoves. Como Pablo ha dicho, es muy difícil. Si no tienes antes equilibrio emocional, si no tienes una base emocional. ¿Y qué ocurre? Que lo emocional no se trabaja. No se trabaja. No se trabaja. Yo intento representarlo, fijaros, así. Así, más o menos. ¿No nos han dado recursos? Para saber gestionar emociones, para tener equilibrio emocional. Sí es cierto que en otra época a lo mejor no hacían falta, pero hoy en día hacen falta totalmente. Cuando he presentado la primera diapositiva y he puesto buca, todos lo conocéis. Sí, pero la he puesto con intención, porque digo, sí, pero es que seguir ese ritmo es imposible. Así que o aprendemos a convivir con ese ritmo o si no, pues aparecen esas cifras que cada año van a peor, ¿vale? Solución. Emprender. ¿Pensáis que se soluciona todo lo anterior emprendiendo? Sí, yo creo que sí. ¿Pensáis que el emprendimiento soluciona eso? Alguno estará pensando, me estoy metiendo en vuestras mentes, ¿vale? Con un poco de PNL, sé que si estáis aquí 150 personas, hay 140 pensamientos diferentes. Y alguno estará pensando, sí, estoy yo ahora para montar una empresa, sí. Pero es que precisamente yo no me refería a montar una empresa, porque el emprendimiento tiene 3 vertientes. El productivo, que es ese, sería bueno. El personal, proyecto de vida. Es que hagas con tu vida lo mejor que puedas, que la disfrutes realmente. Porque vamos precisamente con tasas que van justo en dirección contraria. Y ya, si dejas algo de tipo social, si dejas un legado, ya, bueno, diríamos que es perfecto, ¿vale? Pero bajo mi punto de vista no nos han enseñado a emprender. Nos han dado recursos, tenemos unos recursos, pero no podemos ponerlos en práctica, no podemos. No tenemos recursos, como digo. Así que, fijaros, los recursos los tendríamos aquí. ¿Veis esa caja de herramientas? Los conocimientos, lo que he descrito anteriormente, metodologías, design thinking, metodologías ágiles, bien. Las habilidades nos las dice el Foro Económico Mundial, pero lo que hace falta es actitud. Es la actitud, ¿vale? Y la actitud nos la da Víctor Coopers, en una fórmula que seguro conocéis. Conocimientos más habilidades por... ¿vale? Conocimientos, de eso vamos sobrados. Habilidades, estamos en camino. Cambia la forma de trabajo, pero estamos en camino. Pero lo que cambia todo fundamentalmente, ¿vale? Conocimientos, habilidades, pero lo que cambia fundamentalmente es la actitud. Eso es lo que cambia absolutamente todo, ¿vale? ¿Y cómo puedo trabajar la actitud? ¿Qué es lo que tengo que trabajar? Pues tengo que trabajar bien el conocerme bien, que no lo hacemos. Vosotros sé que es una herramienta de la que disponéis, pero no lo hacemos habitualmente. Y nuestros alumnos, ¿sabéis qué es lo peor? Haced esa pregunta. Que ellos piensan que se conocen perfectamente. Fijaos qué ignorancia. No nos conocemos ni nosotros, pero ellos piensan que sí. Cuidado, salud. Fijaros las cifras que he dado anteriormente. Gestión de emociones, gestión de relaciones. Bueno, pues os voy a dar algunas herramientas, algunas básicas, ¿vale? Algunas básicas. Simplemente solo para que se nos quede que antes o después tienen que llegar programas de bienestar emocional
a la escuela, a los trabajos. Tienen que llegar, todos tenemos que trabajar bueno, o por lo menos yo os digo que estoy con ello y la evolución es súper, súper positiva. Entonces, queremos emprender, no desde el punto de vista simplemente productivo, sino personal. Tú quieres tener una vida que realmente digas, ¿te jubilas o no te jubilas? O llegas a una edad ya mayor y tienes que tener una vida plena, ¿vale? ¿Cómo? Pues trabajando todo eso que ya digo, no forma parte del sistema educativo. Entonces, unas cuantas herramientas. Primero, voy a dar un par de ellas en cada uno de los ámbitos, ¿os parece? Una, conocerse. No nos conocemos. Aunque creamos que sí, no nos conocemos. Nos conocemos en las circunstancias que hemos vivido, pero no nos conocemos. En cuyo caso, yo os puedo decir que hemos venido a hacer cosas grandes, hemos venido. Otra cosa es que luego nos lo creamos o no. Herramientas, ventana de Johari, que conocéis perfectamente, ¿verdad? Cuando la haces, te das cuenta de todo el potencial o que escondes o que ignoras que tienes, ¿vale? Y yo os lo digo en primera persona, o sea, totalmente. Muy importante también para conocerse, contarnos verdad, ¿vale? ¿Cómo es posible que el 70% de los alumnos quiera ser funcionario? Va buscando seguridad. Y si buscas seguridad, que sepas que es un obstáculo para que crezcas en tu vida. Oye, lo siento por los que seamos funcionarios. Yo hablo por mí, pero cuando tienes seguridad, cuesta crecer, porque te marcas ahí un nivel en el que te sientes cómodo. Y quien dice eso, hablo de pereza, desmotivación, pero me quedo sobre todo con esas cifras altísimas. ¿Cómo puede ser que la gente busque solo un puesto de funcionario? Repito que yo lo soy, Bien. Segundo, cuidarse. Aquí muy rápido, todos nos cuidamos más o menos, ¿no? Todos nos cuidamos. Hablo de cuidar cuerpo y cuidar mente. Es más importante casi esta que este. Lo que pasa es que este también hay que cuidarlo, ¿vale? Hablo de alimentación y hablo de entrenamiento. Entonces, lo que yo veo claro es que con una buena alimentación, comienzo con la alimentación. Tercera herramienta, alimentación. Con una buena alimentación está claro que cuanto mejor te alimentes, más claridad de ideas tienes. ¿Pensáis igual que yo? Lo digo tanto en cantidad como en calidad. Me gusta hacerlo, ¿sabéis por qué? Porque voy primero con la cantidad y luego voy con la calidad, pero tengo una hipótesis. Es una hipótesis, es lo que yo creo, ¿vale? Lo que yo creo es que estamos librando, sin saberlo, la tercera batalla, la tercera guerra mundial, y es con la industria alimentaria. Entras a un supermercado y ves todo, absolutamente todo, lleno de plástico. Que sí, que Agenda 2030 y ODS, pero está todo lleno de plástico, que muchos de los productos son ultraprocesados, que gran parte de esos ultraprocesados tienen componentes que sabemos que nos perjudican, voy a decirlo así, ¿vale? Entonces, bueno, dos cositas. Uno, que apliquéis la ley de Pareto, en cantidad el 80%. Cuando nos quedamos al 80%, como que se suele decir que el 20%, o lo que esté del 80%, se los regalas al médico, se suele decir. Y, bueno, pues lo interesante de comer productos saludables, de temporada. Pero la alimentación no tiene que ver solo con el cuerpo, sino también con la mente. Y os digo lo mismo, a mejor alimentación, más claridad mental. Fijaros lo que nos está pasando ahora, porque he hablado antes de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Pero no se libra solo con el sector alimentario, sino también con los medios de comunicación, las fake news, las redes sociales. Hoy en día ya no sabemos qué es verdad y qué no es verdad. Siento decirlo. Hoy en día ya no lo sabemos. Con la inteligencia artificial, así que a lo mejor suena un poco tremendo, pero necesitaba una imagen para que fuéramos conscientes de ello. Los alumnos pueden estar 4 horas por la tarde, por término medio, consultando TikTok, consumiendo vídeo de 20, 30 segundos tras otro, durante 4 horas. Y como hay métricas fáciles de conseguir, le preguntas a tu iPhone cuánto tiempo has estado y te lo da, ¿vale? Esto es una pena, pero es que además todo aquello que aparece ya no es la pérdida de atención, no es la pérdida de la concentración. Me está gustando si conseguís aguantar esta hora que llevamos, porque aguantar 1 hora hoy es como de récord. Hoy no lo aguanta casi nadie, ¿vale? Así que, recomendaciones, sé lo que estoy diciendo, Yo os digo, yo me lo aplico. Dieta de móvil y dieta de medios. Dieta de móvil y de medios. Y no sabéis cómo mejora la mente. Se obtiene al momento. Bien, a nivel físico no le voy a entrar mucho, pero bueno, menos mal que esto sí nos lo hemos tomado en serio, ¿no? El tema del físico sí nos lo hemos tomado en serio. Esto
Esto sí se está haciendo, así que fenomenal. Pero no solo físico, sino mental, entrenamiento mental, ¿vale? Entrenamiento mental. Oye, ¿practicamos esto del agradecimiento? Practicarlo. Antes de dormirnos, practicarlo. Todos los días te van a regalar una cosa buena, practicarlo y apuntarlo en un cuaderno. Veréis que las cosas se ven diferentes. Tú mira tu cuaderno después de llevar un mes apuntándolo. Míralo, míralo. Y dormir bien cada día, que es algo que no hacemos, ¿sabéis por qué? Por el dichoso móvil. Porque nos acostamos con el móvil y nos levantamos con el móvil. Pero si me habéis hecho caso antes, 2 horas antes de acostarme no utilizo el móvil. Y cuando me levanto no utilizo el móvil. Dinámicas que hacen... Yo hablo de mis alumnos, ¿eh? No sé si vuestros hijos o... No sé. Se acuestan a las 11, a las 12. Están con el móvil hasta la 1 o las 2. Se levantan y se levantan con el móvil. Lo reconocen, ¿eh? Ya está. 3 horas por la tarde con... Bueno... Pero es que eso no va bien, ¿vale? Bien, sigo. Emociones. Con emociones, todo lo que vemos nosotros fuera lo tenemos dentro. Que tengo un compañero que es muy puñetero. Ley del espejo. La ley del espejo, básicamente os digo que venimos aquí a aprender, ¿no? Ya sea con la familia, fijaros hay problemas que hay de familia, ya sea con amigos, ya sea con compañeros de trabajo, en cualquier ámbito venimos a aprender. Así que muchas de las cosas que vemos en el compañero no nos damos cuenta, pero son espejo, ¿vale? Obviamente no entro con el tema, pero que tendría para mucho de sí. Y sobre todo, totalmente comprobado, emociones, decía, es que pensé que le había pasado, y como decía, emociones que nos frenan, ¿vale? El miedo, la envidia, el rencor, la crítica. ¿Os habéis dado cuenta cómo son los programas de televisión? A contra B, blanco contra negro, ¿no? ¿Lo veis? Nos educan en esto. Siento decir que nos educan en esto. Entonces, cuando ya te posicionas, ya no ves la otra parte. Cero empatía. Y es una de las emociones que te lastra totalmente. Totalmente. Bien. Voy terminando lo que es, en este caso, el plano más emocional. En cuarto lugar estaría el tema relaciones. ¿Os habéis dado cuenta de las relaciones? Lo que hemos dicho, a nivel laboral, a nivel personal, a nivel matrimonial. ¿Os habéis dado cuenta? Bueno, pues el fallo que hay fundamentalmente es que no estamos respetando leyes que no están escritas en ninguna parte, pero que existen, como son las leyes de pertenencia, leyes de jerarquía y leyes de compensación entre dar y tomar. ¿Qué es la ley de pertenencia? Cada persona pertenece a un grupo, a ese grupo, y tú no puedes decidir si le echas o no, si sale o no sale, no. Tú te separas, tú no puedes quitar a esa persona porque esa persona está ahí. Tú tienes un compañero de trabajo con el que no tienes buena relación, ese compañero está ahí, tú no. Tenemos que aprender. Ley de jerarquía. Unos están por encima de otros. Ya sé que esto a lo mejor suena un poco mal, pero cuando esto a nivel familiar se invierte, cuando los chicos, siendo pequeños, toman decisiones por los padres, las cosas no funcionan. Ley de jerarquía, que también está relacionado con compensación entre dar y tomar. Cuando llegas al mundo tienes que recibir, y luego tienes que dar y tienes que devolverlo. Esto, en el tipo de sociedad en el que vivimos hoy, cuesta verlo cada vez más. Bueno, detrás de eso, un par de dinámicas. Me gusta trabajar con los chicos los tesoros de familia. Hay muchos que tienen mala relación con los padres. Analiza lo positivo y lo negativo de tu madre. Lo positivo lo ven, claro. Lo negativo no lo soportan. ¿Y sabéis lo que les digo? Ley del espejo. Lo negativo lo tienes. Y lo digo por experiencia. No, yo no. Tú sí. No, yo no. No te preocupes, trabájalo. Y al final lo descubren. Y como os he dicho, en relaciones tenemos que cambiar el punto de vista. El punto de vista crítico que tenemos, el punto de vista de... ¿Os dais cuenta que fácil es buscar culpables? Súper fácil. Pero si el punto de vista es otro, es el que convive con animales lo tiene súper claro. Si tienes un perro, yo tengo 4 gatos. Si te están diciendo cómo tienes que operar, te lo están diciendo. Bueno, utilizo una analogía, obviamente, si me entendéis, ¿vale? Y termino. ¿Qué he trabajado? Os he dado un par de herramientas con autoconocimiento, hemos hablado un poquito de salud, un poquito de emociones, un poquito de relaciones y termino con lo último. Al final, si tú trabajas todo ello, es más fácil, te vas a creer que puedes emprender. Así que vamos precisamente a emprender, ¿vale?
Y sigo con la ley del espejo. Todo lo tangible se genera en lo intangible. ¿Sabéis lo que quiero decir? Todo lo que creamos se genera aquí. Todo lo que os he descrito sobre la nueva ley, el nuevo modelo de formación profesional, realización de proyectos, innovar, salir con los chicos, todo lo que os he dicho, todo eso sale porque lo visualizas aquí y eres capaz de llevarlo a la práctica, pero te lo tienes que creer, ¿vale? Y en ese sentido, me gusta en este caso hacer referencia a... ¿habéis leído a Jorge Bucay? ¿El elefante encadenado? ¿Os suena? Entonces conocéis el cuento del elefante encadenado. Un elefante que desde pequeñito nace en un circo, atan con una cadena su pata a una estaca y él intenta irse y obviamente no puede, es pequeño. Claro, aprende que no puede y después, cuando es una especie de animal de 2 toneladas, va y depende de esa estaca que perfectamente con moverla, prácticamente sin quererla, podría levantar. Eso se llaman creencias. Lo que tiene ese elefante son creencias, y lo explica muy bien Jorge Bucay, son creencias limitantes. Todos, vosotros y yo, tenemos. Por eso es tan importante trabajar ese autoconocimiento e identificar cuáles son las creencias. ¿Por qué? Porque si tú piensas que no puedes, llevas razón, no vas a poder. ¿Pero sabéis por qué? Porque mira, si piensas que no puedes, pensamiento, tu intangible es que no puedes, el pensamiento te lleva una emoción. Pensad en el elefante. No, me tengo que quedar aquí. Mi vida es esto, quedarme al lado de... Eso le pasa a muchísimos animales. Si no puedes, con la emoción te lleva a la acción. ¿Qué haces? Parado. La acción te lleva a un hábito. Ya sabes lo que tienes que hacer. Y ese hábito al final determina lo que has conseguido. ¿Qué has conseguido? Nada. Esto es lo negativo. Ahora vamos a ver lo positivo. Venga, vamos a ver lo positivo. ¿Habéis visto el nuevo marco de la nueva ley? ¿Os imagináis a los centros educativos trabajando directamente codo a codo con empresas? ¿Os imagináis a los centros ayudando a las empresas a innovar? A ver, atentos a la pregunta. ¿Os imagináis a un centro educativo de formación profesional ayudando a empresas a innovar? Y a la vez que las ayudamos, los alumnos se forman de otra manera, con cuestiones totalmente de actualidad, con problemas reales. ¿Os lo imagináis? Porque si te lo imaginas, te lo crees. Diseñas un proyecto. Haces un proyecto, lo pones en marcha. Lo pones en marcha y al final, ¿qué vas a conseguir? ¿Habéis visto lo que es una aula profesional de emprendimiento? El Ministerio de Educación las lanzó a las diferentes comunidades autónomas en el año 2020. Siento decir que en el 2019 yo la llamaba aula configurable. Yo no sabía que el Ministerio iba a hacer eso, pero en el 2019 yo tenía un aula que era configurable. Eran mis mesas de administración que eran así, eran más altas y les puse ruedas. Yo les puse ruedas, compradas en una ferretería. Y yo las monté directamente. ¿Lo veis? Pero antes de que llegara el programa ya estaba. Con la nueva ley han llegado las metodologías ágiles al currículo de IPE, de itinerario personalizado para la empleabilidad. Pero yo recibí un premio de innovación en el 2014. Y yo he estado trabajando desde el 12 hasta el 22 con metodologías ágiles. ¿Veis lo que es pensar que puedes? Al final llega. Y lo que quiero deciros con esto es, una de las conclusiones de la ponencia, veréis como cuando innovas, al final ha llegado un nuevo modelo. Siento decir que para mí no es tan nuevo. Nos veníamos manejando, hay cosas nuevas, pero nos veníamos manejando ahí. ¿De acuerdo? Así que podemos cambiar, podemos definir el escenario que queramos cada uno de nosotros, ¿vale? Al final, todo lo que tenemos aquí dentro genera el mundo externo. Así que yo a los alumnos les doy dos pinceladas. Una, tenéis que ser empleables. Y empleables no es preguntar, ya, pero es que me pagan poco. Empieza a trabajar, te pagan poco, ¿qué te pagan? Te pagan 10, trabaja por 20. Tú trabaja por 20, trabaja por 20, trabaja por 20. Y aprende rápido, ¿vale? Y agilidad. Y además hazlo rápido. O sea, tienen que tener recursos, tienen que ver que saben moverse. Precisamente ha presentado Ismael en mi presentación ha hablado de Ikigai, ¿no? Os muestro un estudio, no sé si lo conocéis, 1.500 alumnos universitarios de MBA en Estados Unidos durante 20 años. Tras 20 años, 100 eran millonarios. ¿Lo conocéis? El estudio ya tiene tiempo, pero durante 20 años se estudió a 1.500 alumnos universitarios que hicieron un MBA, un máster de Business Administration, y tras 20 años, de esos 1.500, 100 eran millonarios. Uno vivía de su propósito.
¿Qué queremos, ganar dinero o ser felices? Es como que toca elegir. ¿Parece que el dinero da la felicidad? Bueno, es un indicador, pero al final, bueno, pues ese encontró su Ikigai, ese concepto que suena. Yo lo he trabajado con los chicos y para los chicos es muy general. Y se les puede acercar, pero no lo podemos trabajar. Pero necesito que lo sepan. ¿Para qué? Para que lo descubran. Yo lo descubrí a mis 40 años. Pero una vez que lo descubres, te sientes mucho más potente. Así que, bueno, aquí tenéis los 5 ámbitos de lo que es gestión de emociones, bajo mi punto de vista. Cosas tan básicas como conocerse, como cuidarse, emociones, relaciones y emprendimiento o desarrollo profesional deberían estar en la escuela. Y os dejo 10 pequeñas herramientas, ¿vale? ¿Queda claro más o menos? Así que primero recursos, luego lo repasamos. Segundo, gestión emocional, que como podéis ver ya tengo la caja más o menos bastante completa. Conocimientos, habilidades, ¿no? Ahí os dejo todas esas actitudes. En cuanto que trabajes algunas de ellas, vas a notar mejoría. Vas a notar mejoría, ¿vale? Pero sobre todo lo más potente es que vierten en las siguientes. Es las que te van a permitir que tú ejerzas las habilidades y que apliques esos conocimientos. Y por lo tanto espero que si empezamos por abajo y no por arriba, podamos subir ese porcentaje del 5%. Al menos yo no me preocupa el porcentaje de España, pero sí el de Consuegra. Así que mi objetivo es que del centro educativo tienen que salir emprendedores y que tengo que ayudar a las empresas en su día a día, en lo que realmente no pueden hacer. Así que esa es mi meta. Pero bueno, os dejo. Fijaros, este es un tuit, a ver si estáis de acuerdo. El trabajo contemporáneo representa una prisión de la que hay que emanciparse para disfrutar de nuestra libertad verdadera. Esto lo dice Ellen Hester, que es una filósofa. ¿Estáis de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo? La pregunta es cómo. Yo sí estoy más o menos de acuerdo. La pregunta es cómo, pero es que la respuesta la acabo de dar yo. ¿Vale? Si te conoces, eliges. Si te conoces, si te cuidas, si haces lo que está en tus manos, va a ser fácil que vayas encauzando tu camino. Es posible que tengas algún tipo de trabajo, algún tipo de relación, Es posible, a todos nos va a pasar. Eso no significa, lo que yo no he contado es que la vida sea perfecta. Al contrario, vamos a seguir teniendo lo mismo que tenemos hasta ahora. Pero cómo lo gestionemos sí que es lo que varía. Así que, fundamental, si realmente queremos, como se suele decir, explotar el talento de nuestros alumnos, eso que hacemos cuando los conocemos a principio de curso, intentamos ver en qué son buenos, si queremos explotarlo, necesariamente tienen que tener equilibrio emocional. Y repito, es una laguna súper importante. Luego recomendaré el libro Autoconocimiento y Gestión de las Emociones en Educación, que os podéis descargar de manera gratuita y que en lugar de tener 10 herramientas, como yo he tratado de daros aquí, tiene 36. Son herramientas que podéis consultar de manera, repito, totalmente gratuita. Y termino con un último concepto que voy a tardar muy poquito. Y es que fijaros lo que he dicho. ¿Habéis visto por dónde vamos en formación profesional? Recursos. No podemos llevar el ritmo, lo siento. Gestión emocional. Cuando vas dando pasos, aparece un tercer nivel y es, en los centros educativos cada vez innovamos más. En los centros educativos cada vez hacemos más proyectos, pero mi sensación y mis datos me dicen que lo hacemos. ¿Sale una convocatoria de proyectos? Pues presentamos un proyecto. Nos ofrecen O sea, es como que de las diferentes opciones que nos van surgiendo, vamos haciendo algunas de ellas, pero no tenemos estrategia. Eso ha podido valer, pero hoy en día, pues a día de hoy veréis que no, hay que optimizar todos los recursos. Entonces, deciros, simplemente esto es un anticipo, que estoy escribiendo un libro. Mi próximo libro va sobre estrategia en formación profesional y voy a dar cuáles son las claves para poder definir una estrategia que, primero, el centro decida qué es lo que quiere hacer. Segundo, señales la dirección, lo que supone saber por dónde quieres ir y por dónde no quieres. No hacemos proyectos variopintos, unos no aportan a los otros, estamos sobre todo haciendo mucho esfuerzo y trabajando muchas veces en vano. Haciendo proyectos, obviamente, teniendo aspectos que son propios, diferenciales. Esto es al final como una empresa, pero cada año, fijaros que esto es
Esto, con la mentalidad a lo mejor de un docente por término medio, a lo mejor cada año tiene que ser diferente. Cada año es nuevo y cada año es diferente. Ya sé que suena un poco raro. A lo mejor podéis pensar, no, yo imparto este módulo y lo quiero repetir el año que viene y eso ya no vale. Hay una base, por supuesto que hay una base, pero ya no vale. Bien, os dejo en la presentación un poquito el esquema y si no pasa nada, el 23 de abril del 2026 presentaré el libro. Luego os lo muestro, ¿vale? Pero quiero terminar con un ejemplo. Todo esto que he contado, ¿vale? ¿Os habéis dado cuenta? ¿Sintetizamos? A ver. ¿Pongo un Kahoot o lo resolvemos así sobre la marcha? Para innovar, para emprender en formación profesional, os he contado, contamos con 3 posibilidades. La primera, recursos. Recursos, elegir bien el problema. Trabajar con equipos. Hay una hoja de ruta que si la sigues te orienta, cuidado, te orienta. No hay que hacer siempre lo mismo. Tenemos muchas herramientas, pero te orienta. ¿Esas herramientas cuáles son? Las metodologías ágiles, que ya no son una opción, porque tenemos unos espacios de lujo para trabajar en formación profesional y con expertos. ¿Lo veis? Bien. Todo eso os queda muy bonito, lo reconozco. Si no tenemos equilibrio emocional. Y aquí he dicho fundamentalmente la importancia de conocerse, la importancia de cuidar la salud, que a lo mejor no le damos importancia porque lo vemos a largo plazo, pero es fundamental. La importancia de saber gestionar emociones, gestionar relaciones. Hay mucha gente con problemas en los trabajos y no nos damos cuenta que en cierta forma depende de nosotros, y no estoy diciendo que seamos el culpable, es la gestión, como digo, y el tema del desarrollo profesional, ¿vale? Y por último, estrategia. Bueno, pues os muestro directamente el caso del IES Consaburum. Somos un pequeño centro en la zona de La Mancha, en Consuegra. Tenemos un proyecto que se llama Consabura Labs, que hace años decidimos, nosotros en el departamento somos 9 personas, que seríamos un espacio de innovación. Ya teníamos en mente que queríamos hacer esto. Apareció FP Innovación. FP Innovación es nuestro proyecto estrella. Estamos haciendo hackatones. Mañana, por cierto, hacemos una entrega de premios de un hackatón que hicimos online. Pero os he hablado del 23 de abril del 2026. Haremos nuestro quinto Innovaprofes, quinto Congreso de Innovación en Formación Profesional. Lo haremos en Málaga. Un proyecto que fundamentalmente divulga lo que son las metodologías ágiles, los nuevos espacios, los nuevos recursos, etc. Pero tenemos FP Naranja, un proyecto que después de 3 años nos ha permitido publicar un libro con 36 dinámicas de autoconocimiento y de gestión de emociones. Esa base la tenemos. Y con esa base estamos trabajando 3 proyectos. Hemos convertido las aulas a empresas. Simulamos empresas y trabajamos con inteligencia artificial. Hemos creado un vivero de empresas y pretendemos crear, pues, terminando ya, ¿no? Vale. Bien, para que os hagáis una idea, nuestros alumnos, formación profesional básica, grado medio y grado superior, ¿qué caminos llevan? Pasan por una multicopistería. Alumnos de administración pasan por una multicopistería. Bastante si conseguimos reconducir hábitos y tienen normas. Así que empiezan a trabajar en una multicopistería, pero ahí a partir de ahí empiezan a trabajar diseño gráfico. Luego pasan a grado medio. Elaboramos productos sostenibles, elaborados a mano o con tecnología, como con impresión en 3D. Y se hace venta directa, pero en segundo se venden online. Y cuando pasan a grado superior tenemos una agencia de comunicación especializada en inteligencia. Os tiene que sonar. Por lo que he dicho anteriormente del problema, tenemos una agencia de comunicación especializada en en inteligencia artificial, en automatización y en bienestar laboral. En primero, los formamos, diríamos que es la cantera. En segundo, están trabajando en la empresa, pero al final hemos empezado a trabajar, bueno, veremos hasta dónde llegamos. El ánimo que terminen en el vivero de empresas montando su propia empresa. Bien, ahí están los diferentes proyectos, pero veis, lo que hay detrás, ¿qué es? A lo largo de todo el camino, es un eje. El emprendimiento no es una asignatura, no es un módulo, no es una materia, es un eje. Detrás hay proyectos donde trabajamos innovación, ¿vale? Pero con sentido, ¿vale? Y en ese sentido, lo que estoy hablando es que nosotros nos hemos imaginado nuestro departamento funcionando como una empresa. Tenemos 90 trabajadores, son 90, nada más y nada menos, 90 trabajadores. Tenemos a 19 9
cargos intermedios, cuerpos directivos y demás, pero vemos como si fuera una empresa innovadora. Y os muestro el ejemplo. Esto es segundo, de grado superior. 2 departamentos de producción, un departamento administrativo y un departamento de innovación que tiene 3 equipos. Cada uno de esos equipos está trabajando con una empresa de seguros, una empresa del sector de restauración y una empresa de turismo. La parte de la izquierda es la agencia de comunicación. Están creando reels, están creando vídeos sobre inteligencia artificial aplicada a administración. De momento van creando reels, pero hemos hecho eventos con nuestras empresas y han venido las empresas a vernos. Y las empresas eligen, quiero a ese, ¿vale? Pero no solo eso, sino que a partir de ahí las empresas dicen, ¿y qué podemos hacer? Lo que os he comentado anteriormente, estamos colaborando ahora mismo con 3 empresas. Y ahí veis, dentro de cada equipo tengo a un jefe de equipo y a otros 1 o 2 miembros, ¿vale? Tenemos una hoja de ruta que estamos validando, todo esto es nuevo, ¿vale? Os facilito por si acaso nuestra hoja de ruta y al final lo que quiero que veáis es, no sé si he conseguido trasladar, ¿visualizáis el día a día en las clases? ¿Os imagináis sentados 6 horas seguidas? Bueno, 3, media hora de descanso y 3. ¿Os imagináis, traía algún vídeo pero no puedo hacerlo online? Entonces quería que vierais precisamente cómo somos una empresa, o diferentes empresas, trabajando, compartiendo. Bien, pero Emprender no es montar una empresa, como os podéis dar cuenta, ¿vale? Aquí al final, ¿de qué se trata? Si os habéis dado cuenta, no les formamos, o nuestro objetivo no es formarlos para que accedan a un puesto de trabajo, que también. Nuestro objetivo es que accedan a ese puesto de trabajo y tengan la mentalidad y la flexibilidad suficientes para saber todo lo que se les espera en el futuro y puedan hacer todo su desarrollo profesional de la manera más óptima posible, ¿vale? Así que me despido con Gesnova. Esta es la empresa, ¿vale? Ahí tenéis el QR de la página web, eso es lo de menos, pero sí es importante que ahora mismo tenemos elaborado por los alumnos, tenemos un dossier que se llama Orientación Profesional Aumentada por IA. Tenéis en 10 fases los diferentes momentos por los que pasa un estudiante cuando deja el ciclo formativo y accede al mundo laboral. Lo que es enfrentarse al proceso de búsqueda de empleo, lo que es, si resulta elegido, acceder al puesto de trabajo, toda la carrera profesional y cómo la vemos a día de hoy. Bien, pues os animo a, si os parece, suscribiros, entréis, accedéis a nuestra comunidad y cuando estéis en nuestra comunidad os facilitamos ese PDF para que lo ojeéis, elaborado íntegramente por los alumnos, ¿vale? Me despido. He tratado de dejaros 10 cositas, 10 perlas, ¿vale? Y están aquí. Creo que lo sabéis todos, ¿no? Momento VUCA. No podemos elegir. Por tanto, tenemos que innovar. Para innovar, el aula hay que verla totalmente diferente. Os lo he tratado de mostrar de una manera explícita. Las aulas se convierten en empresas. El punto de partida, problemas reales. Sabiéndolos diagnosticar, pensamiento analítico. Trabajando en equipo, necesariamente con metodologías ágiles, teniendo equilibrio emocional y con sentido, ¿vale? Con estrategia. Y al final, pues lo que intentamos es eso, que nuestro alumno sea feliz, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Y a nosotros, de momento, pues eso nos ha permitido, como os decía anteriormente, irnos anticipando a los cambios. ¿Tenemos nuevo modelo? Sí. ¿Han cambiado cosas? Sí. Pero no estamos muy estresados. Tenemos el estrés normal del momento VUCA que vivimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ha sido espectacular y yo tengo dos niños y he visto otro mundo, la verdad. Bueno, ahora tenemos que ir a las 12:30, comenzamos en el Hotel Los Arcos y tenemos café previamente, así que podemos marchar ya poco a poco, ¿vale?